contrastar, y dos, contrastar versiones sobre, por ejemplo, la independencia del Perú, por ejemplo. Versiones acerca de la participación o de los intereses reales de San Martín, por ejemplo. Si realmente tenía intereses monárquicos o no. ¿Ok? Entonces habrán diversas versiones. ¿Era un monarquista? ¿No era un monarquista? Hablaremos sobre esas dimensiones, sobre esas versiones. Para el ciclo 6, no solamente compara, este dice A, esta fuente dice B, sino que las integra. Integra la fuente oral, la fuente escrita, la fuente material, las integra, ¿ok? Para obtener un consolidado. Pero también establece diferencias entre las narraciones de los hechos y las interpretaciones de los autores de la fuente. O sea, debe distinguir entre lo que es una narración y una interpretación. La narración básicamente apunta a describir el hecho histórico, cómo se dio, cuándo, quiénes fueron los personajes involucrados. Esas son las narraciones de los hechos. Pero luego vienen las interpretaciones de los autores, el por qué, el para qué. ¿Mm? Ahí ya hablamos de un nivel de interpretación. Entonces, debemos saber distinguir, o el estudiante en sexto ciclo ya debería haber aprendido a describir o a distinguir, perdón, entre una descripción y una explicación de una narración con una interpretación, ¿ya? Y para el ciclo 7 va a contrastar diversas interpretaciones del pasado a partir de diversas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva. O sea, ¿por qué, por ejemplo, en en el, el proceso de violencia política interna de 1980 al año 2000, hay autores que le sigan llamando la época del terrorismo y otros autores que le llaman la violencia política interna? Porque algunos autores se niegan a llamar violencia política y simplemente terrorismo, ¿ok? Entonces son perspectivas. ¿Y de dónde vienen esas perspectivas? Vienen de los diferentes contextos, de los diferentes orígenes y propuestas ideológicas, ¿ok? Y también el estudiante va a ser capaz en séptimo ciclo de reconocer la validez de las fuentes para comprender variados puntos de vista. O sea, hay fuentes que tienen mayor nivel de validez. Es decir, eh, por ejemplo, si vamos a hablar de, de las líneas de Nazca, pues eh, digamos que quién es la autoridad. Si vamos a hablar eh, del imperio de los incas, ¿quién es la autoridad? Si vamos a hablar de la etapa republicana, ¿quién es la autoridad? Entonces estamos hablando de María Rostorovsky, estamos hablando de Jorge Basadre, ¿no? En la época republicana. Son autoridades, ¿ok? Entonces hay diferentes niveles de validez de las fuentes, ¿ok?
Y eso ya el estudiante de séptimo ciclo lo debe reconocer. ¿Ok? A ver, recordemos acerca de las fuentes históricas. Las dos clasificaciones que tienen mayor presencia en los exámenes de ascenso, de escala del Minedu, son estas dos clasificaciones. La primera, según su relación temporal con el pasado. Desde esa tipología existen las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas fuentes que se recogieron in situ, es decir, aquellas fuentes que se producieron en la misma época, que se produjeron en la misma época analizada. Por ejemplo, dice ahí el Acta de la Independencia. Por ejemplo, la fundación de la ciudad de Trujillo. El Acta de la fundación de la ciudad de Trujillo. Se escribió en el momento. Por lo tanto, es una fuente primaria. Es cuando la persona que ha elaborado la fuente histórica ha estado presente, lo ha observado en vivo y en directo, in situ, ha estado allí. Por lo tanto, es una fuente primaria. Pero después vienen las fuentes secundarias, que son las interpretaciones de las fuentes primarias. Entonces, un historiador analiza el acta de la independencia del Perú y a partir de ahí hace pues interpretaciones, hace inferencias, ¿no? Elabora sus juicios. Entonces, fuentes primarias, ustedes saben, elaboran autores que están directamente en el hecho, observando el hecho histórico o participando de él incluso, o muy directamente. Y las fuentes secundarias, cuando ya normalmente el historiador ha hecho uso de las fuentes primarias para plantear una descripción. Ahora, según el tipo de información, podemos hablar de fuentes orales, las leyendas, las tradiciones, las costumbres, las danzas, eh, la gastronomía. Luego están las fuentes materiales, que son los fósiles, las obras de arte, las monedas, los objetos, eh, las armas, ¿ok? Luego están las fuentes escritas, cuando ya hablamos de cartas, libros, decretos, diarios personales, actas, en fin. Y las fuentes audiovisuales ya son más actuales y podrían ser pues las películas, los videos, las grabaciones, los audios, los podcasts. Todo eso es información audiovisual que sirve para recoger, para conocer el hecho histórico a través de esas fuentes. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. A ver, las fuentes históricas pueden ser primarias, por ejemplo, o secundarias. Fuentes primarias son las que se elaboraron cuando sucedieron los hechos. Eh, por ejemplo, las obras literarias, cuando el escritor narra en su obra literaria lo que ocurría, ¿no? Pero también los estudios científicos. Los estudios científicos
se dan, se producen en la misma época, se aplican inclusive en la misma época. Documentos públicos, ordenanzas municipales, actas, testamentos, los censos también son de la misma época, los artículos de prensa, los artículos eh, de opinión, las cartas, las memorias, diarios, todo se da mientras el hecho está ocurriendo. En cambio, las fuentes secundarias son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias. Se les denomina también historiográficas. Por ejemplo, el libro que habla, que recoge información de los documentos públicos para averiguar la historia de un distrito, por ejemplo, del distrito de Villa El Salvador. Recoge actas, documentos públicos, ¿ya? Los artículos de revistas que recogen información de las fuentes primarias también, las críticas literarias, las enciclopedias y biografías, que se basan, repito, en fuentes primarias. Por ejemplo, en este ejercicio, la carta que Miguel Grau le envía a su cuñada Mercedes Cabero de Biel es una fuente primaria, porque Miguel Grau fue partícipe del hecho histórico, estaba en la época. En cambio, el artículo periodístico del diario El Comercio del 14 de julio del 2013, hablando de Miguel Grau, ya es una fuente secundaria, ¿ok? Ya es una fuente secundaria. La carta de Miguel Grau es una fuente escrita y el artículo periodístico también es una fuente escrita, ¿ok? Muy bien. Y como tipo de fuente, el primero es una carta, el segundo es un artículo periodístico. Con respecto a la información que se puede extraer de las fuentes históricas, eh, podemos obtener información tecnológica, por ejemplo. ¿Qué instrumentos usaban para hacer estos signos? ¿Qué herramientas usaron? ¿Qué equipos utilizaron? ¿Qué tecnologías utilizaron? Información cultural, cómo diseñaban las catedrales, cómo elaboraban los planos, qué información tenían los arquitectos para elaborar, para diseñar, construir esos monumentos. Información sociopolítica se puede extraer eh, sobre los gobernantes, sobre sus obras, sobre sus acciones, sobre sus políticas. Y la información económica es acerca de el valor que tenían, por ejemplo, la moneda en determinada época, cómo se producían los intercambios comerciales, por ejemplo. En fin, muy bien. En ocasiones, dos fuentes pueden darnos información contradictoria sobre un mismo hecho o proceso. Por ejemplo, la fotografía de arriba muestra las difíciles condiciones en que se realizaban las faenas agrícolas en el siglo XIX en España, mientras que la de la derecha, la pintura de Vicente Casteló ofrece una visión idealizada de la vida campesina en el mismo periodo y espacio, como que era más tranquila, como que era una actividad feliz, etcétera. Entonces, tenemos que contrastar cuál es una fuente más fidedigna, a cuál le otorgamos mayor validez. En este caso, la fotografía, pues, eh, eh, hace una toma de la realidad, mientras que el cuadro es una interpretación, es una obra de arte,
¿no? Es una manera de interpretar la realidad. Entonces no es una fuente que in situ recoge, no, es una recreación. Pero la fotografía sí, pues recoge tal cual lo que ocurría en esa época, ¿no? Muy bien, muy bien, vamos a la práctica. Aquí estamos, ¿ya? Vamos a los 20 casos que tenemos para ustedes. A ver, leamos. Caso uno. El propósito de un docente es que los estudiantes interpreten críticamente fuentes diversas. Ahí está. Esto siempre es necesario subrayar. El propósito. El propósito de un docente es que los estudiantes interpreten críticamente fuentes diversas. Esto tenemos que hallar. Lo primero que tenemos que hallar es cuál es el propósito del docente, que a su vez encierra el propósito de la pregunta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acerca de la conquista de América. Para tal fin, les ha entregado a los estudiantes las siguientes fuentes. Fuente uno. Todo pueblo, por muy bárbaro que sea, puede defenderse de los ataques de otro pueblo más civilizado que pretenda subyugarlo o privarle de su libertad. Es más, lícitamente puede castigar con la muerte a las personas más civilizadas como salvajes y crueles agresores contra la ley natural. Tal guerra es más justa que aquella que bajo pretexto de superior cultura se le hace. Más aún me atrevería a afirmar que mover guerra contra los príncipes indios sería injusto si por miedo a perder sus bienes se oponen a recibir a los predicadores que van acompañados de hombres feroces. Muy bien, eh, en este caso se observa un cuestionamiento de, de la conquista y digamos, una aprobación moral de la rebeldía, ¿ya? De la rebeldía y del derecho a la defensa de los pueblos indígenas. A ver, fuente 2. Podemos creer que Dios ha dado grandes y clarísimos indicios respecto al exterminio de estos bárbaros. Es no solo ley divina, sino natural también, que obliga no solo a los judíos, sino también a los cristianos, sostienen que a estos bárbaros indígenas contaminados con torpezas nefandas, horrendas, y con el impío culto a los dioses, no solo es lícito someterlos a nuestra dominación, para traerlos a la salud espiritual y a la verdadera religión, por medio de la predicación evangélica, sino que se los puede castigar con guerra todavía más severa. Entonces, en esta segunda fuente, ya en esta segunda fuente, más bien, eh, se avala, se aprueba, se legitima la conquista, con argumentos, pues, religiosos. ¿Correcto? Ahí está. Haciendo un contraste, vemos estas dos versiones. Entonces la pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones del docente es más adecuada para que los estudiantes interpreten críticamente? Muy bien, vamos a ver
la acción del docente más adecuada. Empecemos por la B, a ver. Primero, lo que no es. Solicitar a los estudiantes que identifiquen los hechos narrados en cada fuente. Solicitar a los estudiantes que identifiquen los hechos narrados. Ya, la conquista. Luego pedirles que investiguen sobre aquellos sucesos que consideren importantes. Jerarquizar hechos. Y por último, solicitarles que determinen cuál de las dos fuentes se acerca objetivamente a los hechos. Por último, solicitarles que determinen cuál de las dos fuentes se acerca objetivamente. Pero aquí lo que busca la pregunta es simplemente que el estudiante sea capaz de interpretar. O sea, ¿qué dice este autor? ¿Qué dice este otro autor? No, no es parte de esta capacidad eh, la necesidad de defender una o avalar una o legitimar una. No es el objetivo, el propósito de esta capacidad, decir, esta es la correcta y esta es la verdadera. No, acá lo que busca es que el estudiante reconozca que en estas dos fuentes hay dos posiciones diferentes. No decir, esta es verdadera y esta no, sino esta es la versión A y esta es la versión B. Ya, ¿ok? Ese es el error. Ahora, C. Solicitar a los estudiantes que analicen los principales argumentos de cada fuente. Muy bien, hasta ahí está bien. Luego pedirles que identifiquen diferencias entre ambos argumentos. Correcto. Y por último, solicitarles que expliquen cuál de los dos autores fundamenta mejor su posición. La capacidad no es cuál es el mejor autor, cuál es la mejor fuente, cuál lo fundamenta o argumenta mejor. No, 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 no. Este es un error. ¿Cuál de los dos autores fundamenta mejor su posición? Vamos a ponerle con rojo. Ahí para que se vea. Error. ¿O cuál de las dos fuentes se acerca al objetivo? Error. En cambio, solicitar a los estudiantes que identifiquen los argumentos de cada fuente. Muy bien. Posición A, posición B. Luego pedirles que comparen las posiciones planteadas en cada una de ellas. Ya. A favor, en contra. Muy bien. Por último, solicitarles que respondan por qué ambas visiones serían importantes para explicar la justificación de la conquista de América. No se busca determinar cuál es la mejor, la más objetiva, la verdadera, no, simplemente cuáles son las dos posiciones, cuáles son los argumentos que utilizan ambas posiciones y, y la importancia de ambas. Nada más. Por lo tanto, la respuesta correcta, vamos a colocarle aquí es la letra A. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Si es que hay alguna inquietud, por favor, pueden levantar la mano y conversamos al respecto. Pero ya hemos encontrado aquí los distractores que apuntan a que el estudiante intente aprobar o desaprobar una u otra fuente. Y esa, recuerden, no era el objetivo, el propósito. Ahora vamos con la pregunta número 2.
Como parte de la actividad, el docente ha pedido a los estudiantes que investiguen sobre la biografía de cada uno de los autores de las fuentes. Allá, ha pedido a los estudiantes que investiguen sobre la biografía de cada uno de los autores de las fuentes y que utilicen esa información para interpretar. O sea, que si hay alguna explicación en la biografía de los autores para poder explicar por qué han asumido esa posición. ¿Ya? ¿Por qué esta acción es adecuada para promover que los estudiantes interpreten críticamente las fuentes? Porque a partir de la biografía de un autor se puede interpretar sus enfoques, su análisis. Por ejemplo, si de pronto un autor sufrió la persecución del fascismo, entonces es lógico que es lógico que cuando interprete hechos históricos sea un contrario al fascismo, ¿correcto? En su biografía de un autor se puede atisbar eh, sus posiciones, entender sus posiciones. A ver, ¿por qué esta acción es adecuada? Aquí, a ver, empezamos por la A. Porque ayuda a los estudiantes a establecer la fiabilidad de las narraciones de los autores respecto de un determinado hecho. A ver, la fiabilidad de las narraciones no se determina por la biografía del autor, ¿ya? Por la biografía, dónde nació, quiénes fueron sus padres, sino se determina de repente por su trayectoria intelectual, su trayectoria académica puede ser, ¿ya? No la biografía. B, a ver, ¿por qué esta acción es adecuada para promover que los estudiantes interpreten críticamente las fuentes? Porque permite que los estudiantes reconozcan que cada una de las fuentes presentadas ha registrado los hechos de forma errónea. Ok, cada una de las fuentes presentadas ha registrado los hechos de forma errónea. No, es que el estudiante no busca invalidar las fuentes. Simplemente la capacidad es para que interprete, ¿ya? Los puntos de vista. Disculpen. Entonces, no es menester del estudiante, ¿ya? No es menester del estudiante validar o no un, eh, una fuente. En cambio, la C, porque esta acción es adecuada para promover que los estudiantes interpreten críticamente las fuentes, porque orienta a los estudiantes a reconocer la influencia de las vivencias
de los autores en sus posiciones acerca de un determinado hecho. Claro, las vivencias, si es que ha nacido en un mundo rural, entonces es posible que tenga una visión más, digamos, más sensible sobre el mundo campesino y sobre el sufrimiento de las zonas andinas, como Arguedas, por ejemplo, ¿no? Arguedas tiene hace una crítica a la injusticia precisamente porque las vivencias que él tuvo de niño lo ayudaron a sensibilizarse, a tener más empatía sobre estos hechos. ¿Ok? Entonces, la influencia de las vivencias. ¿Ok? Muy bien, seguimos. 3. Como parte de un proyecto de investigación acerca de cómo se delimitaron las fronteras actuales del Perú, los estudiantes están analizando las causas y el desarrollo de la guerra de 1941 entre Perú y Ecuador. Para ello están empleando diversas fuentes. Muy bien, ¿qué se está estudiando? El hecho de la guerra del 41. Como parte de una de las actividades, el docente ha entregado a los estudiantes el fragmento de dos fuentes primarias. Muy bien, dos fuentes primarias para que las interpreten. Las fuentes narran las escaramuzas entre las tropas peruanas y ecuatorianas en el inicio de la guerra el 5 de julio de 1941. A continuación se presentan ambas fuentes. A ver, fuente uno, fragmento de un informe al ministro de Guerra del Perú de parte del ejército peruano presente en la frontera con Ecuador con fecha de 5 de julio de 41. 10 horas. Hoy ecuatorianos atacaron simultáneamente Aguas Verdes, Palmas, obligando a intervenir destacamento frontera a fin de repeler la agresión. Ataques fueron rechazados, pero a las 14 horas atacaron nuevamente Las Palmas y Lechugal, siendo también rechazados. 18:30 cesó fuego con bombardeo al puesto ecuatoriano de Carcabón, Stop, restableciéndose normalidad. Ya está, esa es la versión peruana. Ahora la versión ecuatoriana, el fragmento del parte oficial presentado por el Ministerio de Defensa ecuatoriano emitido el 6 de julio. Ayer sábado, 5 de julio a las 10 horas, guardias peruanos acompañados de civiles de la misma nacionalidad penetraron en territorio ecuatoriano sobrepasando la línea del statu quo en el sector comprendido entre Huaquillas y Chacras. Cuando llegaron nuestras patrullas, fueron recibidas con ráfagas de ametralladoras y fuego de fusilería. Nuestras patrullas reaccionaron con el fuego y se entabló el combate que se propagó por Huaquillas, Chacras, Balsalito, Guavillo, Carcabón y Quebrada Seca. El combate ocurrió hasta las 14:50 horas en que cesaron los fuegos. Entonces, la versión peruana dice que ellos fueron agredidos por los ecuatorianos y la versión ecuatoriana fue que las tropas peruanas invadieron suelo ecuatoriano. Son dos versiones completamente contradictorias. Entonces, ¿cuál es el propósito? Recuerden, si el propósito del docente es que los estudiantes interpreten críticamente los fragmentos de las fuentes presentadas, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro del propósito? A ver, pregunta número 3. Vamos a empezar analizando la A. Pedir a los estudiantes que identifiquen la idea principal de cada una de las fuentes, luego solicitarles que indiquen cuál de estas fuentes comunica con mayor claridad y precisión los hechos que mencionan, y por último pedirles que expliquen las ventajas de usar fuentes de estas características en la investigación que se está realizando.
O sea, no es lo que no buscamos jerarquizar ideas. No se busca claridad y precisión en la redacción, ni tampoco las ventajas. Lo que aquí exige nuestra, nuestra capacidad, interpreta críticamente fuentes diversas, es contrastar, ¿ya? La contrastación, ¿ok? La contrastación. Y aquí no hay contrastación, simplemente si está bien redactado, que jerarquice ideas. Entonces, la A no es. B, pedir a los estudiantes que identifiquen el tipo de fuente al que correspondería cada una de estas fuentes. Si son fuentes primarias o secundarias. Luego solicitarles que indiquen qué elementos de la fuente nos llevaron a clasificarlas en dicha tipología. Y por último, pedirles que expliquen por qué el uso de este tipo de fuente es relevante en las investigaciones. O sea, no se trata de analizar el tipo de fuente, sino el contenido de la fuente. ¿Ya? Porque ambas, además, son fuentes primarias. ¿Ya? O sea, no interesa el tipo de fuente. Por acá, interpretar significa darse cuenta que son dos posiciones contradictorias. ¿Ok? Esta es la correcta. Pedir a los estudiantes que identifiquen las diferencias del contenido. ¿Y cuáles son las diferencias? Una sostiene que las tropas ecuatorianas invadieron suelo peruano, la segunda sostiene que tropas peruanas invadieron suelo ecuatoriano. Luego, solicitarles que indiquen cuál es la postura de cada fuente. La postura de cada fuente respecto a los hechos que narran y por último pedirles que expliquen si creen que el rol de los autores de las fuentes ha influido en el contenido de las fuentes. El rol de los autores, claro. ¿Cuál es el rol? Son partes militares, o sea, el rol de los autores es de un rol militar. Por lo tanto, le están informando a sus comandos que han salido airosos. Le están dando una versión optimista de lo que ha pasado. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C, porque ahí se busca las diferencias, las dos posturas que ahí se pueden observar. 4. Como parte de una sesión de aprendizaje, los estudiantes están analizando de qué manera los indígenas participaron en la Guerra del Pacífico. Para ello, el docente les ha entregado diversas fuentes para que las interpreten. Después de haber interpretado críticamente diversas fuentes en relación con la participación indígena en la campaña de la Breña, un estudiante comenta lo siguiente al docente. Profesor, he encontrado en varias fuentes sobre la participación de algunos indígenas como montoneros y rabonas en la campaña de la Breña. Me llamó la atención que ninguna de esas fuentes sea un testimonio directo de algún montonero o alguna rabona. En cambio, las fuentes han sido escritas por otros personajes como Andrés Avelino Cáceres, Antonia Moreno o algunos soldados. Creo que no hay testimonios de algún montonero o rabona porque no sabían escribir. Entonces creo que cuando analicemos las fuentes, tenemos que tener en cuenta eso, que la narración de la participación de montoneros y rabonas proviene de personajes que no pertenecieron a esos grupos.
Según el comentario del estudiante, ¿cuál de las siguientes alternativas señala el criterio que está considerando principalmente el estudiante en el proceso de interpretación de fuentes históricas? El criterio. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál de las siguientes alternativas señala el criterio que está considerando principalmente el estudiante en el proceso de interpretación? Y el criterio que está utilizando es que mientras más cercano es eh, la persona que ha elaborado la fuente histórica, es más fidedigna su versión. O sea, las versiones que existen no son de los propios Montoneras ni Rabonas. A ver, veamos. Entonces, dice, considerar que pueden existir contradicciones entre las fuentes históricas. No nos habla de contradicciones, no nos habla de contradicciones, nos habla de que los autores no forman parte de los grupos de los que se está hablando. Considerar que las fuentes históricas son susceptibles de ser contrastadas entre sí. No habla de contrastación, no habla de contrastación. Nos habla de que las fuentes históricas están elaboradas desde una determinada perspectiva. O sea, al no haber un historiador montonero o rabona, entonces hay que entender que lo han escrito otras personas cercanas, sí, pero con su propia perspectiva, con su propia versión o su propia interpretación. No es como si recogiéramos la fuente directa. ¿Ok? Muy bien. 5. Para el desarrollo de una de las actividades, el docente entrega a los estudiantes las siguientes fuentes. Fuente 1. Fomentando indefinidamente la idea de una guerra insensata después de San Juan de Miraflores y de las crueles revueltas de Lima y Arequipa, las fuerzas nacionales se debilitaban día a día. La urgencia de ajustar la paz con Chile del mejor modo posible y de que la República se levante unida y vigorosa para sacudirse de los pasados extravíos y entrar de lleno en la senda regeneradora, se me presenta fuera de toda duda. Soldado de la nación, no comprendo las luchas intestinas cuando no las guía una dieta elevada, una necesidad absoluta de recobrar derechos que se nos arrebatan, de salvar el honor nacional comprometido y de sostener las libertades públicas holladas. Proclama de Miguel Iglesias. En otras palabras, Miguel Iglesias quería la paz con Chile. Es urgente ajustar la paz con Chile. Fuente 2. Me asiste la triste persuasión de que las condiciones de paz propuestas por el vencedor después de la ocupación de Lima jamás serían razonables y decorosas, como no lo fueron las que formuló con el carácter de inalterables en ocasiones menos propicias para Chile al celebrarse las conferencias de Arica. Dice que las condiciones de paz son inadmisibles, jamás serán razonables y decorosas. O sea, están en contra del acuerdo de paz o en contra de la rendición. Cáceres está en contra de la rendición, Iglesias está a favor de la paz con Chile. Muy bien. Si el propósito del docente es que los estudiantes interpreten críticamente las fuentes, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para lograrlo?
Entonces, en la pregunta 5 vamos a empezar por la A. Solicitar a los estudiantes que identifiquen en las fuentes los hechos que explican el fin de la guerra. Luego pedirles que en una línea de tiempo señalen los hechos principales de las campañas militares de ambos caudillos y solicitarles que en equipos discutan acerca del tratado de paz que puso fin al conflicto. O sea, acá prácticamente se dice que la actividad de los estudiantes está destinada prácticamente a organizar la información y no hay dos posiciones encontradas que hay que ayudarle al estudiante a reconocer, a identificar. Entonces, entonces es un error pensar que la tarea es la línea de tiempo, discutir sobre el tratado de paz. No, hay dos posiciones enfrentadas. Y eso lo tiene que reconocer el estudiante. Eso es interpretar críticamente fuentes diversas. B. Solicitar a los estudiantes que identifiquen en las fuentes la posición que asumieron ambos caudillos respecto a la manera de terminar la guerra. Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Solicitarles a los estudiantes que identifiquen en las fuentes la posición que asumieron ambos caudillos. Luego pedirles que elaboren un cuadro comparativo de ambas posiciones. Finalmente, solicitarles que en equipo se expliquen por qué Cáceres demostró mayor valor y determinación que Iglesias. Ahí está el error. Ahí ya no estarían haciendo una interpretación. Prácticamente se estaría orientando la interpretación del estudiante y no va por ahí. En última instancia, el estudiante debería inferir, inferir cuál de las dos posiciones se erige pues como más valiente, ¿no? O de mayor determinación. No es que nosotros como docentes le digamos, esta es la mejor posición por esta razón. No va por ahí. La interpretación tiene que ser, digámoslo así, libre. C. Solicitar a los estudiantes que identifiquen en las fuentes la postura de ambos caudillos. La postura de ambos caudillos. Muy bien. Respecto al fin de la guerra y que las contrasten entre sí. Luego pedirles que investiguen sobre las circunstancias que explicarían la posición de cada uno. Claro, Miguel Iglesias, al ser de familia ah, de terratenientes, entonces veía cómo sus recursos se agotaban por el saqueo de los chilenos. Entonces ya quería la rendición para mantener un poco sus privilegios, ¿no? Finalmente, solicitarles que en equipos discutan acerca de ambos puntos de vista. Excelente. ¿Listo? Primero que identifiquen las dos posturas, luego qué hay detrás de cada postura, porque uno aboga por mantener la, la guerra de guerrillas y otro aboga por la rendición y discutir sobre ambos puntos de vista. Excelente. Entonces la respuesta aquí sería la C. Muy bien. 6.
Como parte de una actividad, los estudiantes van a interpretar dos fragmentos de la obra de Juan de Betanzos, Suma y Narración de los Incas, publicada en 1571. A continuación se muestran dichos fragmentos. A ver, fragmento uno. Y como vio Atahualpa lo que habían averiguado sus capitanes sobre si los españoles eran en realidad dioses, les comentó sobre el temor que sentía y les dijo que se alegraba que en su era y tiempo vinieran dioses a su tierra y que no podían dejar de hacerles algún bien. Luego mandó que los indios tayanes mensajeros regresaran y le dijesen al gran Viracocha, el capitán Francisco Pizarro, que él se alegraba de su venida y que le tenía por parte. Además que le dijesen que vaya a Cajamarca donde él esperaría y que se había alegrado con lo que los españoles le enviaron como regalo. O sea, en este fragmento uno se establece pues que como que Atahualpa reconocía en Pizarro como una deidad y estaba feliz de su llegada. ¿Ok? Fragmento 2. Dice Siquinquirá al Inca. Siquinchirá es un miembro del ejército inca, que fue el espía, eh, que son hombres como nosotros porque comen, beben y se visten, y no hacen milagro alguno, ni hacen sierras, ni las allanan, ni hacen gentes, ni producen ríos, ni fuentes en las partes donde hay necesidad de agua, porque pasando por partes estériles traen agua consigo en cántaros y calabazas. El Viracocha que antiguamente hizo el mundo hacía todo lo que he dicho. Y estos no hacen esto. Antes he visto que son aficionados a toda cosa que ven. Donde quiera que llegan, no dejan cosa que no ranchean y tan fácilmente la toman como si fuese suyo propio. Entonces, en el fragmento uno son dioses. En el fragmento 2 no son dioses. Después de que los estudiantes hayan identificado el contexto en el que se produjo esta fuente y la perspectiva del autor, el contexto y la perspectiva del autor, la docente busca que interpreten críticamente los fragmentos para explicar cuál habría sido la visión que tenían los incas o los españoles. Muy bien, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente? ¿Para qué propósito? Explicar cuál habría sido la visión que tenían los incas sobre los españoles. A ver, esta no es. Pedir a los estudiantes que contrasten las percepciones que Atahualpa y Siquinchirá habrían tenido sobre los españoles que llegaron al Tahuantinsuyo y luego pedirles que indiquen cuál de ellos habría tenido una visión más veraz sobre los españoles. No, acá no se habla de quién es más veraz, sino son posiciones. Hay que entender eso, que son posturas. Finalmente, preguntarles por qué la percepción que Atahualpa habría tenido sobre los españoles no puede ser tomada como creíble. Entonces, el análisis e interpretación de fuentes lo que busca es identificar eh, las fuentes o la variedad de las fuentes, las posturas, pero no determinar cuál es la más veraz. Tampoco es la C. La C nos dice pedir a los estudiantes que señalen qué percepción habrían tenido Atahualpa y Chiquinquirá sobre los españoles. Luego solicitar que indiquen cómo ambos habrían comparado a los españoles con Viracocha. Finalmente preguntarles qué ventajas o desventajas habrían tenido para los españoles la percepción
que los incas tenían de ellos. Solicitarles que indiquen cómo ambos habrían comparado a los españoles con... Es que esto no es cierto. Chiquinquirá no comparó a los españoles con Viracocha, ¿ya? Y vamos a ver la B, que es la correcta. Pedir a los estudiantes que comparen la percepción que habrían tenido Atahualpa y Chiquinquirá sobre los españoles. Bien, comparar. ¿Cuáles son las diferencias? Luego pedirles que indiquen cómo la experiencia de ambos con los españoles habría influido en dichas percepciones. O sea, cómo las vivencias habían influido en sus percepciones. Es que Chiquinquirá los había visto en vivo y en directo, los había espiado, los estaba siguiendo. Entonces eso tiene que, mientras que Atahualpa se guiaba de rumores, Chiquinquirá lo había visto, los había visto, conductas muy normales. Entender, perdón, finalmente, preguntarles cómo contribuyen estos fragmentos a entender la visión que la sociedad inca habría tenido sobre los españoles. Eso nos puede llevar a inferir que si estas dos interpretaciones eran tan diferentes, ¿cuál de ellas fue, digamos, tomada por la sociedad inca mayormente? ¿Ok? Muy bien. Sin asumir un juicio, este es mejor, este es peor, este es verdadero y este es falso, sin llegar a ese juicio. Simplemente contrastar. Excelente. Vamos con la siguiente. 7. El docente solicita a los estudiantes que investiguen acerca de las acciones del presidente Mariano Ignacio Prado durante la Guerra del Pacífico. Luego de esta actividad, presenta a los estudiantes extractos de entrevistas realizadas a dos investigadores acerca del rol del presidente Prado durante dicha guerra. En la primera fuente, según García Belaúnde, si eres presidente no puedes irte, y si te vas, regresas, te pones a disposición de quien sea, pero Prado no tenía previsto regresar. Hay varias teorías que lo explican. La teoría de mi libro señala que Prado se fue del Perú no por cobardía o enfermedad, sino por defender sus intereses económicos en Chile. Esa es una posición. El presidente se fue por intereses económicos. La fuente 2, Gárate afirma, cuando uno está llevado por el fervor patriótico, no piensa en los enemigos que tiene detrás, solo mira hacia adelante. Y es curioso, se le critica a Prado no haber salido del país, perdón, por haber salido del país, con la aprobación del Congreso para conseguir armas, pero Pierola es quien le da un golpe y nadie se lo censura. Entonces, digamos, mientras que para García Belaúnde se critica, se critica a Prado, Gárate simplemente lo pone como una especie de víctima, porque finalmente fue aprobado por el Congreso y es más, Pierola le da un golpe. Pierola le dio un golpe. Eso es víctima, Prado. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta las fuentes presentadas y la investigación realizada previamente por los estudiantes, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para promover que los
estudiantes construyan interpretaciones históricas acerca del rol del presidente Prado durante la Guerra del Pacífico. Preguntas para que el estudiante construya su interpretación acerca del rol del presidente. Muy bien. A ver, veamos. Empecemos por la A. ¿Por qué Prado decidió irse del país durante la guerra según cada uno de los entrevistados? Muy bien, para que sepa distinguir las dos posiciones. ¿Por qué este gobernante fue responsable ahí está. ¿Por qué este gobernante fue responsable de la derrota peruana? ¿Y eso en qué parte se dice? ¿Y eso en qué parte se dice? No, no se afirma eso. ¿Por qué el rol de Prado durante la guerra es defendido sin razón por parte de un sector académico y político del país? Ok, veamos por qué no es la B. ¿Cuál de las fuentes presentadas ofrece las verdaderas razones? Eso es lo que estamos cuestionando, que las fuentes simplemente son miradas, son perspectivas, son versiones, ¿ya? No le compete al estudiante determinar esta es la verdadera y esta es la falsa, ¿ya? En cambio la C, a ver, ¿cuál es el punto de vista de los entrevistados acerca del presidente? Muy bien, con esta pregunta les va a ayudar. Este está a favor de Prado, este está en contra de Prado. Muy bien. ¿Cómo podría vincularse la actuación del presidente con la situación de crisis que atravesaba el Perú en esa época? Allí sí. Acerca del rol del presidente Prado durante la guerra. ¿Creen que esto hubiera influido? Desde tu punto de vista, ¿crees que ese hecho de alejarse del país influye? Está preguntando pues su posición, su postura. ¿Y de qué manera las decisiones adoptadas por este político influyeron? Entonces, esa es la labor. La pregunta sería, claro está, la letra. Entonces, la 6 será la B. Y la 7 es la C. Vamos con la 8. En el marco de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están realizando diversas actividades para explicar qué ideas influyeron en la independencia del Perú. En ese contexto, la docente ha entregado a los estudiantes fragmentos de diversas fuentes para que las interpreten. Durante el trabajo con fuentes, la docente ha pedido a los estudiantes que identifiquen las ideas más importantes de las siguientes fuentes. A ver, un fragmento de la obra de José Quijano y Carrillo, Elogio al Virrey Jáuregui, de 1781, un fragmento de la obra de Juan Baltasar Maciel, Reflexiones sobre la famosa arenga, elaborada en 1783. Dicha obra fue una contestación al elogio al Virrey Jáuregui de Baquijano. Luego la docente brinda a los estudiantes una guía de preguntas para que con el apoyo de fuentes adicionales interpreten críticamente los fragmentos entregados. Eso es lo que se busca, que interpreten críticamente. Básicamente, que reconozcan cuáles son las posiciones. Vamos por las alternativas.
¿Por qué no es la A? A ver, ¿a qué personajes se mencionan en cada uno de los escritos entregados? ¿Qué reacciones tuvieron las personas que fueron mencionadas frente a la publicación de ambos escritos? ¿Y qué consecuencias les trajo a cada uno de los autores de la publicación de sus escritos? A ver, se está hablando de cuáles son los personajes, las reacciones de las personas y las consecuencias, pero la interpretación crítica de fuentes es para que el estudiante entienda cuál es la posición A y cuál es la posición B. No las reacciones, las consecuencias, no. ¿Cuál es la reacción A y por qué son interpretaciones diferentes? Vamos con la, vamos con la C. ¿Cuáles son los problemas políticos que se mencionan en cada uno de los escritos entregados? ¿Hace referencia a problemas políticos? ¿Cuáles son los problemas políticos que se mencionan en cada uno de los escritos entregados? ¿Qué otros escritos, este es el error, qué otros escritos políticos de la época similares a las fuentes entregadas trataron dichos problemas? No, la contrastación la interpretación debe estar orientada a que esas dos fuentes sean contrastadas entre sí, no otros escritos políticos, no, ahí está el error. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles fueron las motivaciones de cada uno de los autores? Las motivaciones que hay detrás. ¿Cómo dichas motivaciones se pueden evidenciar en los argumentos que emplean? ¿Y de qué manera las fuentes presentadas evidencian el clima político que antecedió a la independencia del Perú? Muy bien. Entonces, en los argumentos distintos, las motivaciones distintas y que a su vez infieran que estas mismas dos posiciones a favor del virreinato o en contra del virreinato también se relacionaban con el clima político del Perú, porque en la política peruana de la época había un sector pro-independentista y un sector pro-colonial. Entonces, eso es, que el estudiante identifique las dos posturas, las dos posiciones, ¿ok? Seguimos. 9. Después de que los estudiantes, entonces acá la alternativa era la B. Bien, seguimos. 9. Después de que los estudiantes han interpretado las fuentes, la docente les pide que elaboren textos con los cuales o en los cuales expliquen qué ideas habría justificado la independencia del Perú. A continuación se muestra el fragmento del texto elaborado por una de las estudiantes. Una de las ideas de la época que justificaba la independencia del Perú, según los criollos, era su derecho a gobernar el Perú. Por ejemplo, en su carta a los españoles americanos, Vizcardo y Guzmán afirma que los criollos tenían derecho de gobernar el Perú porque eran descendientes de los conquistadores españoles. Según él, fueron ellos quienes contribuyeron a la construcción del Perú y no los españoles de su época. Algo similar decía Mariano Álvarez en su discurso sobre la preferencia que deben tener los americanos en los empleos de América. Él decía que los criollos tenían derecho de ocupar cargos políticos importantes por haber nacido en América y no los españoles, pues ellos eran extranjeros. Además creía que este derecho se fortalecía con el mérito
pues muchos criollos tenían una mejor preparación que los españoles. Esta última idea se puede entender mejor según lo que dice Ribagüero. En su obra Manifestación histórica y política de la Revolución de América, sostiene que los funcionarios españoles de su época en el Perú eran incapaces y corruptos. En cambio, decía que los criollos se mostraban como más inteligentes. Entonces se puede comprender por qué un grupo de criollos justificaba la independencia del Perú considerando su derecho a gobernar dicho territorio. Todo, en este caso, todas son posiciones a favor de los criollos. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes en relación con la interpretación crítica de fuentes se evidencia en el texto del estudiante? Entonces, a ver, la identificación de omisiones, la evaluación de la fiabilidad de una fuente, no. Lo que se encuentra aquí es más bien una complementación. Es decir, entre una y otra fuente, complementen la información. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. 10. Como parte de las actividades, los estudiantes van a interpretar una carta escrita por el virrey Marqués de Villagarcía al Marqués de la Ensenada, uno de los ministros del rey de España. La carta, fechada en agosto de 1744, fue escrita con motivo de las incursiones militares de los españoles a la selva central para enfrentar a los rebeldes. A continuación se presenta un fragmento de dicha carta. El repetir entradas, incursiones militares contra los rebeldes, a la montaña sería consumir gente, armas y caudales, sin utilidad, porque en ella residen los indios más como fieras que como racionales. Allí se mantienen de la pesca y de la caza, sin reducirse a compañía civil, esparcidos en cortas habitaciones que forman de árboles en el sitio. Y sin duda, con este conocimiento en los siglos pasados, es tradición constante que no se sujetaron al imperio de los incas, ni estos trataron de ampliar por aquellas partes su dominación. Se reflectó que las tropas más briosas que allí se introdujeron perecerían sin gloria, consumidos de un trabajo infructuoso, adaptado del Marqués de Villagarcía. Como que era innecesario incursionar en la selva o en la montaña porque no iban a sacar mucho provecho, porque ellos tenían mucha experiencia en el terreno y porque era imposible ganar. Como parte del análisis sobre cómo el virrey Marqués de Villagarcía enfrentó la rebelión de Juan Santos Atahualpa, el docente busca que los estudiantes interpreten críticamente el fragmento de la carta presentada. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas promover el mejor logro de dicho propósito? A ver, vamos a ver. Listo. Esta pregunta es la número 10. A ver, vamos con la B. ¿Por qué no es la B? Solicitar a los estudiantes que indiquen si en su carta el virrey da muestras de querer continuar con las incursiones militares contra los rebeldes. Sí, se muestra eso. Él no estaba de acuerdo. Luego pedirles que indaguen acerca de qué otras estrategias propuso el virrey para afrontar la rebelión. Finalmente, preguntar a los estudiantes qué medidas implementó la corona española frente a las estrategias propuestas por el virrey. ¿Dónde está la inexactitud? A ver, ya, esto sí está correcto. Que identifiquen la posición del virrey. Luego pedirles que indaguen acerca de qué otras estrategias. Esa información,
Eso no está en los fragmentos, ¿no? ¿Qué medidas implementó la corona española frente a las estrategias propuestas? Eso no está en la fuente. ¿Qué otras estrategias? Eso tampoco está en la fuente. ¿Ya? Entonces hay que orientar al estudiante para que, sobre la base de lo que hay en la fuente, extraiga algunas ideas. C. ¿Por qué no la C? Solicitar a los estudiantes que indiquen qué acciones habría tomado el virrey para enfrentar a los rebeldes, según la carta. No, si no los quería enfrentar. En cambio, la solicitar a los estudiantes que indiquen las razones del virrey para no repetir incursiones militares en la selva. Por la zona agreste, por la experiencia ya de los indígenas de la montaña, porque no habían sido conquistados por los incas, por varias razones. Luego pedirles que indaguen qué dificultades tuvieron sus tropas para vencer a los rebeldes en territorio de la selva. Aquí, luego pedirles que indaguen qué dificultades tuvieron sus tropas. O sea, en esa misma línea pueden investigar un poco más, pero en esa misma línea. Acá también les pedían que indaguen otras estrategias que propuso el rey para afrontar la rebelión, pero el rey o el virrey no quería afrontar la rebelión. Ese es el error de acá. En cambio, acá sí. Finalmente, preguntar a los estudiantes cómo estas dificultades habrían influido en la intención del virrey de no continuar con las incursiones militares. Muy bien. Entonces, esto sí es coherente de no continuar con las... Ya, en los tres pequeños párrafos hay una coherencia. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, la A. 11. Como parte de las actividades, los estudiantes van a interpretar una carta escrita por el virrey Marqués de Villagarcía al Marqués de la Ensenada, uno de los ministros del rey de España. La carta, fechada en agosto de 1744, fue escrita con motivo de las incursiones militares de los españoles a la selva central para enfrentar a los rebeldes. A continuación, esto ya se repite, ¿no? Esto se repite. Vamos con la 12. Durante una actividad de aprendizaje, los estudiantes analizan el conflicto armado interno ocurrido en el Perú entre 1980 y 2000. Para ello, el docente ha entregado dos fuentes con versiones distintas sobre un mismo hecho ocurrido en Ayacucho en 1983. A ver, fuente uno. El 17 de diciembre de 1983, miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron al poblado de Acomarca. Según testimonios familiares de las víctimas, los soldados separaron a hombres, mujeres y niños en diferentes casas para luego abrir fuego contra ellos, dejando más de 60 muertos. El hecho fue denunciado por organizaciones de derechos humanos y confirmado posteriormente por una comisión del Congreso. Entonces, en la primera fuente se describe cómo ocurrió y cómo se produce esta matanza. Vamos con la fuente 2. Durante las operaciones realizadas en la comarca, las patrullas militares actuaron conforme a los protocolos de la época frente a elementos sospechosos de colaborar con el terrorismo.
Las bajas reportadas fueron resultado del enfrentamiento armado con grupos subversivos presentes en la zona. Las acciones emprendidas respondieron a la defensa de la población civil. O sea, en una fuente dice que fue una matanza y en la segunda fuente que fue un enfrentamiento. Si el propósito del docente es que los estudiantes interpreten críticamente las fuentes, ¿cuál de las siguientes acciones sería la más adecuada? A ver, ¿por qué no la A? Veamos. Pedir a los estudiantes que investiguen qué ocurrió en la comarca, luego que elaboren una línea de tiempo y que expongan. No, pero ya les hemos dado una fuente. Tienen que aprovechar la fuente para analizarla. ¿Ok? A ver, ¿por qué no la sé? Pedir a los estudiantes que identifiquen cuál de las dos fuentes está más de acuerdo con los valores democráticos y que pongan cuál debería ser utilizada en los textos escolares. Esta capacidad no busca que el estudiante valide una u otra versión, simplemente que reconozca qué defiende cada versión. A ver, vamos con la B. Pedir a los estudiantes que analicen el contenido de ambas fuentes, luego que, ya, muy bien, contenido, luego que identifiquen las posiciones, esto es, y finalmente que expliquen cómo influye el origen institucional de las fuentes en su interpretación de los hechos. De eso se trata esta capacidad. Contenido, identificar las posiciones, si es que ambas son complementarias o si es que ambas son contradictorias. Entonces, es la B. 13. En una clase sobre la rebelión de Túpac Amaru II, el docente entrega a los estudiantes dos fuentes. Fuente uno: el corregidor Antonio de Arriaga abusaba de los indígenas exigiendo tributos excesivos y trabajo forzado. Su muerte fue el inicio de una rebelión justa frente a los abusos coloniales. A favor de la rebelión. Fuente uno: a favor de... La muerte justifica la rebelión. La fuente 2: la muerte del corregidor Arriaga fue una muestra de barbarie. Los rebeldes, entonces por aquí, en la fuente 2 fue una barbarie y en la fuente uno fue justo. Lo que pasó allí fue justo. Si el docente busca que los estudiantes interpreten críticamente ambas fuentes, ¿cuál es la acción más adecuada? Pregunta número 13. A ver, la A no es. ¿Pero por qué? Solicitar a los estudiantes que describan cómo fue asesinado, luego pedirles que identifiquen los lugares donde se desarrolló la rebelión y los líderes participantes. Mm, ¿Y dónde está la contrastación? Si hay dos fuentes contradictorias, entonces eso es lo que significa interpretar críticamente fuentes diversas. Acá es prácticamente este, que investiguen los hechos, no que contrasten las fuentes. B, solicitar a los estudiantes, entonces, describa, ese es el error. Acá tienen que describir, identificar los lugares. B, solicitar a los estudiantes que comparen las posturas de ambas fuentes respecto a la rebelión. Hasta ahí estamos bien. Luego, pedirles que indaguen sobre el origen de cada fuente. Sí,
También eso es correcto. Finalmente, que expliquen cómo la perspectiva del emisor puede influir en el contenido. A ver, pedir a los estudiantes que clasifiquen las fuentes según su contenido y valor narrativo. Este es el error. No, la interpretación no es para darle valor, este es mejor, este es peor. Simplemente para identificar las posiciones diversas. Ya, por lo tanto, la respuesta correcta es la B, donde se busca identificar las posturas. Vamos con la 14. Durante una clase sobre la independencia del Perú, el docente presenta a los estudiantes un extracto de la proclama de San Martín y un manifiesto del virrey La Serna. Ambos textos justifican posturas opuestas. ¿Cuál es la acción más pertinente para fomentar la interpretación crítica de estas fuentes? A ver, A. Solicitar que los estudiantes subrayen palabras clave de ambos textos, luego indiquen cuál es el más persuasivo. No, recuerden que esta capacidad no busca cuál es mejor, cuál es peor, cuál es más veraz, cuál es más persuasivo, no va por ahí. Pedir que los estudiantes identifiquen las intenciones de cada autor. Eso sí, cuáles son las posturas, cuáles son las motivaciones, cuáles son las intenciones de cada autor. Después de que analicen el contexto político de cada documento. Acá nos hablan de que clasifiquen ambos textos como fuentes primarias y expliquen por qué son útiles. ¿Y dónde está la interpretación? Y al estudiante no le corresponde determinar si es útil o no es útil. Entonces, letra B. 15. En el análisis del conflicto Perú-Chile, el docente entrega un discurso del presidente chileno Aníbal Pinto y una carta de Cáceres durante la ocupación de Lima. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para lograr una interpretación crítica? Pedir que los estudiantes analicen el propósito de cada texto. Sí. Determinen los destinatarios y discutan cómo influyen en la postura del autor. Eso. ¿Cuál es el propósito de cada uno? ¿A quién está dirigido cada uno? Y discutan sobre la influencia en la postura de cada autor. Eso, de eso se trata la interpretación. Contrastar versiones, posiciones, posturas. Entonces acá, clasificar ambos documentos como narrativos, no determinen cuál fuente menciona más datos relevantes para una, no nada que ver. 16. El docente proporciona a los estudiantes una fuente española y una indígena sobre la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Cuál sería la mejor actividad para desarrollar la interpretación crítica? Pregunta número 16. Pedir que comparen el vocabulario usado en ambas fuentes y determinar cuál es la más clara. Reitero, este distractor es permanente, ¿ah? La capacidad interpreta críticamente fuentes históricas no es para que el estudiante determine cuál es la más clara, más buena, mejor, más interesante, más útil, no. Simplemente identifícame las dos posiciones. Eh, B. Solicitar que identifiquen las fechas y construyan una cronología. No, es interpretación. Interpretar. En cambio,
Pedir que analicen las diferencias, ahí sí, las diferencias. De eso se trata, que identifiquen los puntos encontrados entre uno y otro y relacionen estas con el origen cultural de sus autores. Esta es otra interpretación. Cómo las vivencias influyeron, cómo, este, cómo el origen cultural de cada una de las fuentes influye también. ¿Ok? Muy bien. 17. En el marco del estudio del centralismo en el siglo XIX, el docente presenta un discurso de Ramón Castilla y una carta de un prefecto del interior del país. El problema es el centralismo, ya. Discurso de Ramón Castilla versus prefecto del interior del país. Ahí va a estar el enfrentamiento. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente? Pregunta número 17. Pedir que elabore una lista de acciones políticas. No, primero hay que definir las posiciones. Eh, C. Solicitar que clasifiquen los documentos por género textual. No lo veo necesario. En cambio, la B. Solicitar que identificar las posturas es típico de esta capacidad. ¿Ya? Identificar las posiciones y cómo el lugar desde donde se escribe influye. Y este es el otro aspecto, la influencia del origen o de las vivencias del autor. ¿Está claro, no, colegas? Muy bien, vamos con la 18. El docente entrega a los estudiantes dos editoriales de periódicos sobre la reforma agraria de 1969, uno de Lima y otro de Cusco. ¿Cuál es la acción pedagógica más adecuada? Pregunta 18. A ver, vamos con la A, que no es. Pedir que identifiquen cuál fuente defiende mejor la política. Eso ya, cuando ustedes vean ese distractor, cuál es mejor, cuál es más clara, cuál es más descartado. La C, pedir que resuman cada editorial y señalen su valor informativo. No, pues no corresponde. En cambio, que analicen los argumentos de cada editorial. Eso tiene que aprender nuestros estudiantes. Que sepan identificar cuál es el argumento de cada editorial y cómo el contexto regional pudo haber influido en sus posturas. 19. En un proyecto sobre la educación en el siglo XX, el docente presenta un circular del Ministerio de Educación y una carta. Ahí están las dos fuentes: Ministerio de Educación y una carta. ¿Qué actividad promueve mejor la interpretación crítica? Que contrasten entre ambas. Pedir que los estudiantes identifiquen el vocabulario técnico. No va por ahí. Contrastar las dos posiciones. Pedir que los estudiantes elaboren un esquema. Tampoco va por ahí. No se busca que procesen información. Ojo, de repente para otras capacidades sí se puede utilizar estas actividades, pero en este caso es totalmente innecesario. En cambio, solicitar que analicen las demandas y perspectivas de cada fuente.
Eh, mira, que contrasten sus versiones. Eso es lo que se busca, que analicen las demandas y perspectivas de cada uno. Esto dice A, esto dice B, y las contrasten, para que de esa manera el estudiante sea capaz de entender que, que pueden haber dos miradas, dos perspectivas sobre el mismo hecho. ¿Ok? Dos miradas, dos perspectivas sobre el mismo hecho. En este caso, las demandas o perspectivas de cada fuente, la demanda del Ministerio de Educación y la carta de un maestro rural que seguramente, con toda seguridad, van a ver, va a haber ahí un enfrentamiento de posturas, ¿no? Sí. Vamos con la pregunta número 20. Los estudiantes analizan dos relatos sobre la masacre de Bagua. Uno es de un dirigente indígena y el otro del Ministerio del Interior. Ya, dirigente indígena que seguramente va a estar en contra del gobierno, en contra del Estado por lo que les ha pasado y van a denunciar las muertes, y el Ministerio del Interior que seguramente va a avalar o justificar su accionar. ¿Cuál de las siguientes acciones favorece la interpretación crítica? A ver, vamos a ver por qué no la A. Solicitar que los estudiantes comparen cuántos detalles ofrece cada fuente es irrelevante, no corresponde pues a esta capacidad, ¿no? La C, pedir que resuman las versiones y saquen una conclusión personal. Entonces, no es quién gana, quién tiene más detalles, sino quién lo hace mejor, quién hace la mejor contradicción o la contraposición. Pedir que analicen cómo las posturas ideológicas y los intereses institucionales pueden influir en el relato de los hechos. Eso también se analiza, ¿ya? Que identifique cuál es la postura ideológica A y cuál es la postura ideológica del joven B. Porque una vez que nosotros hemos identificado que hay dos posturas diferentes y luego cuál es el contenido de cada una de esas posturas, entonces con ello ya seríamos capaz de haber desarrollado esta capacidad. Muy bien, estimados colegas. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión número 2 y bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Gracias, Paola, Blas, por los aplausos. Muy bien, muy bien. Ahí seguramente ya les van a compartir la práctica con las claves. Imagino que han ido anotando también. Y nada, hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias a ustedes.